Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN. De Allende a Bachelet, una vida política, es el nombre del libro escrito por el presidente del Senado, Camilo Escalona, que se lanza este jueves en la sede del Congreso Nacional en Santiago y que describe, entre otros temas, el legado del exmandatario Salvador Allende a 39 años del golpe militar. Nos acompaña en los estudios de CNN Chile su autor, el senador Camilo Escalona. Senador, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por querer estar acá antes de la presentación de su libro, que lo tenemos precisamente aquí, lo mostramos. De Allende a Bachelet, es el título del libro. Senador, no es su primera incursión literaria, ya ha publicado otros 6, 7 libros, pero ¿por qué este? ¿Por qué una memoria histórica que nos trae desde Allende y hace un recorrido durante los últimos años, últimos casi 40 años de la política chilena? ¿Por qué encontró que era necesario hacerla ahora? Bueno, yo he escrito son como 7 libros, pero 3 podríamos decir que están en el ámbito de la política. El primero, el año 99, que se llama Chile, una transición de 2 caras, que yo pienso que habló de manera oportuna de los problemas que hoy existen respecto de las limitaciones institucionales que ha tenido nuestra transición democrática, pero al mismo tiempo de la transformación que vivió nuestro país en el curso de los últimos 20 años. Un balance después de 20 años desde el triunfo del no. Y ahora, que busca tener una mirada de la historia de Chile de los últimos 50 años. Tanto en este ámbito de la interpretación de la historia como en el ámbito de la ficción, ya que los otros libros son una novela y 3 libros de cuentos, en todo lo que yo he escrito está simplemente la intención de contribuir a la memoria histórica de nuestro país. Ahora, ¿por qué lo presenta Andrés Alamán? Lo presenta Alamán porque con él nos conocimos hace 40 años. Pero en bandos absolutamente opuestos. Y yo pienso que él tiene una mirada distinta. Precisamente me interesa que podamos promover un debate sobre nuestros últimos 40 años. Y también la presencia de Camilo Ballesteros como comentarista del libro tiene como propósito que sea un actor completamente diferente. En este caso, una señal de proyección. Otra generación, la que representa a Camilo Ballesteros. ¿Y a la mano una señal de que el diálogo es posible? Una señal en el sentido que se debe construir una memoria histórica de país que todavía yo creo que no está construida. Sobre el Chile de los últimos 40 años tenemos aún demasiadas diferencias. Yo sé perfectamente bien que sobre hechos tan terribles como lo que pasó en nuestro país, sobre las responsabilidades políticas que llevaron al terrorismo de Estado, se escribirá y se va a discrepar siempre. No creo que se vaya a construir una sola opinión. Sin embargo, respecto de la necesidad que tanto la izquierda, el centro, como la derecha, podamos construir una mirada común de rechazo al empleo de las formas de terrorismo de Estado en política, creo que sí, es una necesidad. ¿Qué le han parecido los últimos mea culpa que hemos escuchado del ex comandante en jefe de la FACH, Fernando Matei, quien sentado ahí mismo donde está usted, sí, lamentó los hechos, sin embargo dijo que volvería a hacer lo mismo? Claro, eso es lo débil de lo que se ha hecho, ¿no? Porque si yo llego a la conclusión de lo que se ejecutó fue malo, no puedo decir que volvería a hacer lo mismo que hice. En este caso, hay una entrevista escrita al general Matei, no sé si es la transcripción de la que hizo usted en CNN u otra similar, en la que él señala que sabían que se violaban los derechos humanos, pero ¿qué es lo que podíamos hacer nosotros? Refiriéndose a él, acá, sí. Se refería a él con el almirante Merino. Entonces, eso es sumamente delicado porque él no era un joven de 18 años que le tocó la terrible situación que, por ejemplo, en el caso de la caravana de la muerte, un general que tiene todo el poder y que lo puede mandar a fusilar a él mismo, a ese joven lo manda a disparar contra otros chilenos indefensos. Sino que en el caso del general Matei y del almirante Merino eran los comandantes jefes de sus respectivas ramas. ¿Usted cree que hay una responsabilidad por la que podrían ser citados a declarar? Ellos tienen una responsabilidad institucional que no pueden eludir.
podría ocurrir que no tengan ningún vínculo con el organismo llamado DINA o después CNI, que dependía directamente de Pinochet, y puede que no tuviese ningún vínculo institucional. Pero hay una responsabilidad política ineludible, pero también hay un ángulo institucional de la responsabilidad que ellos tienen que saber aceptar. Ellos eran cogobernantes, ¿no? La Junta de Gobierno se había autoinstituido en el Congreso Nacional y en el poder constituyente del país. Y en consecuencia, nosotros estábamos como país en manos de las decisiones que ellos cuatro tomaban. Él, con el almirante Mireno, era en el 50% de la decisión. ¿Le parece que podría ser citado a declarar por un caso así? Mire, desde el punto de vista penal, yo no soy abogado, no sé, pero desde el punto de vista institucional, los comandantes en jefe de ese momento necesariamente debiesen ante el país decir exactamente lo contrario que dijo Matei. Si yo tuviera la posibilidad de volver a vivir, haría las cosas exactamente contrarias. O sea, no callaría frente al terrorismo de Estado, no sería cómplice, no tendría la cobardía moral y política de no enfrentar al par, porque Pinochet era su par en la Junta Militar, y señalar que en consecuencia lo que se estaba haciendo no podía continuar realizándose. Entonces ahí hay una irresponsabilidad, en mi opinión, inexcusable. ¿Lo está tratando de cobarde? Yo creo que fue cobardía institucional, pues. Si así se llama, ¿no? Cuando él dice en la entrevista que tenía la certeza que se les mentía, pues él dice, sabíamos que se nos mentía, pero ¿qué íbamos a hacer? O sea, él aceptaba que se le mintiera, aceptaba institucionalmente que se le engañara, guardaba silencio. Era más fácil. ¿Cómo se llama eso? Usted lo dijo. Senador, y hablando del libro de Allende Bachelet, ¿usted cree que en el gobierno del expresidente Salvador Allende se tendrían que haber hecho las cosas distintas mirándola con perspectiva? Hay una crítica bastante fuerte a lo mejor a lo que fue la conducción del ala almeidista del Partido Socialista. No almeidista, porque Almeida, yo conversé largamente con él y tenía una mirada distinta de cómo debiesen haber evolucionado las cosas. El libro, para no irme por las ramas, tiene dos claros destinatarios desde el punto de vista del rechazo del libro. El libro rechaza a la derecha golpista y rechaza la irresponsabilidad de la ultraizquierda. Irresponsabilidad que también abarcó al Partido Socialista, del punto de vista que no supo el Partido Socialista lograr formular una estrategia de largo plazo que permitiera defender la democracia. Porque lamentablemente el liderazgo de la época de la izquierda y del centro lo discreparon en torno a los cambios. La derecha no tenía discrepancia, la derecha quería hacer el golpe. ¿Y cuál era lo que tenían que ponerse de acuerdo los líderes del centro y la izquierda en la época? ¿Cómo defender la democracia? ¿Cómo evitar el golpe? ¿Cómo cautelar la estabilidad institucional? Y en ese contexto llevar adelante las conquistas y las libertades que el pueblo chileno había logrado alcanzar durante tanto tiempo. Bueno, en el espejismo de la naturaleza, de si el socialismo que se iba a llevar adelante era totalitario o no totalitario, en esa discusión ideologizada al máximo, lo que ocurrió fue que penetró la estrategia golpista y la democracia se derrumbó. ¿Cómo califica usted que lo hizo el expresidente Allende? Yo pienso que Allende agotó todos sus esfuerzos para salvar el proceso. Hasta cuando el día anterior al golpe convoca a Pinochet para decirle que ha resuelto convocar un plebiscito para que sea el pueblo de manera soberana el que resuelva el rumbo que el país va a seguir. ¿No comparte entonces la visión del expresidente Patricio Aylwin, que dijo Allende terminó demostrando que no fue un buen político, porque si hubiera sido un buen político no hubiera pasado lo que pasó? Lo dejo con esa pregunta, hacemos la primera pausa aquí en la entrevista de CNN Chile, no se vayan, seguimos conversando con el senador Camilo Escalona. Esta es la entrevista de CNN Chile y estamos conversando con el presidente del Senado, Camilo Escalona, que va a presentar esta semana un libro. Estábamos conversando precisamente de la figura del expresidente Salvador Allende y de los dichos del expresidente Aylwin a un diario español, al diario El País, durante mayo del mes pasado, que había dicho Allende terminó demostrando que no fue un buen político, porque si no, no habría pasado lo que pasó. Esas palabras generaron mucha polémica. ¿A qué las atribuye? Mire, don Patricio escribió un libro que se llama El reencuentro de los demócratas,
dado a la publicidad inmediatamente después de su gobierno, escrito bajo el estímulo de lo que había sido su gobierno exitoso, y ahí dice juicios que son diferentes. Yo me quedo con lo que dice en el libro, lo que dice en la entrevista. Sin embargo, voy a ir al fondo de la consulta. Yo creo que el gobierno de Allende hay que medirlo por lo que se propuso. Allende le prometió al país cambios. Habíamos llegado a una etapa de agotamiento de un largo periodo que algunos chilenos intelectuales y pensadores llegaron a denominar como Chile un caso de desarrollo frustrado. O sea, una nación que tenía amplias potencialidades para darle un buen estándar a su gente y que, sin embargo, permanecía en la dependencia y el atraso. Frente a eso, Allende quiso hacer la nacionalización de las riquezas básicas, que cumplió, profundizar la reforma agraria, que lo profundizó, y crear un área social de la economía que fuera capaz de sostener un desarrollo geoeconómico que pusiera al país en otra situación. Respecto de este último, porque tocaba intereses económicos poderosos, fue donde se generó, creo yo, el centro nervioso de la disputa que finalmente llevó al derrumbe institucional. Y que después los gobiernos socialistas no lograron retomar esa propuesta programática. Frente a eso hubo un esfuerzo que yo rescato en mi libro entre el ministro de Hacienda de Allende de la época, Orlando Millas, ya fallecido, militante comunista, y el entonces presidente de la democracia cristiana, Renán Fuentealba, que definía un área de la economía que era decisiva en el ordenamiento económico del país, no era excluyente en un sector privado importante, promovía la mediana y la pequeña empresa, o sea, hubo en un cierto momento la posibilidad de que en el aspecto que constituía el centro nervioso de la discrepancia llegara a acuerdos. ¿Y por qué después, durante los gobiernos de la concertación en que hubo gobierno socialista, no se siguió con este ideario? Y hoy día lo que la gente dice y lo que la gente reclama, ¿por qué llegamos a lo que tenemos? Sí, durante los gobiernos de la concertación no se pudo hacer más en el plano social. Lamentablemente los partidos de la época no suscribieron el acuerdo, llamémosle Fuentealba Millas, y se perdió esa posibilidad. ¿Y ahora bien, sobre el presente. Porque es de Allende a Bachelet estamos... Cuando nosotros recuperamos la democracia, no ofrecimos ese programa de gobierno. Nosotros ofrecimos, en primer lugar, restablecer la democracia. Y en eso, don Patricio Elwin contó con todo nuestro apoyo y va a pasar a la historia por eso. Porque en lograr reinstaurar las libertades, los derechos básicos de las personas, darle estabilidad al país, y fuimos incluso más allá de aquello, porque logramos generar crecimiento, progreso, y en el último de nuestros 4 gobiernos, el de Bachelet, pero también en el de Lagos, empezó a instalarse en la agenda el tema de la protección social, avanzando, apuntando a generar un estado de protección social que nuestro país nunca ha tenido. ¿Se gobernó con miedo? Entonces, le debo decir que el programa de gobierno que nosotros comprometimos era ese programa. Pero le pregunto, ¿se gobernó con miedo o con extremo cuidado respecto, por ejemplo, al empresariado, que se sentía mucho más cómodo con los gobiernos de la concertación que paradójicamente con un gobierno de un empresario? Mire, yo creo que nosotros gobernamos con responsabilidad y desarrollamos una política hacia el empresariado que era una política pública no confrontacional, pero no pro-empresarial, que es distinto. Hay personas que se confunden, piensan de que el hecho de haber generado mecanismos que permitieran empujar el desarrollo del país y en consecuencia también el crecimiento económico, y que eso amplió las capacidades del empresariado, significa ser un gobierno proempresarial. Lo que ocurrió fue que el país requería para su estabilidad institucional y su desarrollo futuro el desarrollo de una política de no confrontación entre las nuevas fuerzas democráticas que llegaban al gobierno después de casi 20 años de dictadura en la nueva realidad que vivía el país. Por ejemplo, ahora se propone una reforma tributaria que se va a entrar esta semana a debatirse en la Cámara, y desde la oposición se ha calificado que es una reforma de macetero, que es una reforma de chauchera, de monedero más que de macetero, y se les critica que no lo hicieron ustedes. Finalmente, yo lo quiero llevar al presente. ¿Cómo prevé esta discusión? Miren, el Senado en 20 años... Hasta el año que asumió Sebastián Piñera, nosotros tuvimos mayoría en el Senado solamente un año.
Y la perdieron rápido. Y la perdimos rápido porque se fue Flores con Saldívar a la derecha. Entonces, no tuvimos mayoría para haber aprobado la reforma tributaria que hubiese sido nuestro diseño, porque hubo reformas tributarias, pero que se tuvo que someter a una mayoría que no era la nuestra. ¿Y en la que hay ahora? ¿Qué le parece? ¿Hay espacio para la negociación? Respecto de la que hay ahora, yo pienso que ni el gobierno sabe lo que va a pasar, ni el gobierno lo tiene claro, porque el presidente de la República no se conminó frente a la opinión pública a que aprobáramos la reforma tributaria rápido, dijo él. Sin embargo, el presidente de la UDI ha planteado ayer, en una larguísima entrevista publicada hoy, que el gobierno debe replantear la reforma que ha presentado, y como hasta la fecha, cada vez que la UDI ha golpeado la mesa, finalmente el gobierno se ha guiado por ese criterio. Lo que nosotros hoy día no sabemos es si finalmente el presidente quiere que nos apuremos para votar la reforma que él mandó al inicio, quiere que nos apuremos para votar una reforma con los cambios que exige la UDI, quiere que apuremos el tranco para votar una reforma con las opiniones que nosotros hemos propuesto. O para llegar al veto. Entonces, claro, porque el ministro de Hacienda se apresura a decir que si no aprobamos las cosas como él quiere que se aprueben, entonces va a recurrir al veto presidencial. Pero, señor ministro de Hacienda y el propio presidente de la República, ustedes son los que primero nos tienen que decir qué es lo que quieren, si no han sido capaces de explicar al país. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Cuál es el punto central? ¿Elevar el impuesto a primera categoría? Ellos señalan que este proyecto tiene como propósito recaudar $1.000 millones de recaudación anual. Sin embargo, nuestros técnicos han demostrado que no recauda $1.000 millones anuales, que recaudará a lo sumo $300 millones anuales. O sea que las rebajas tributarias que están insertas en el proyecto son de tal naturaleza significativa que transforman casi en cero las reformas tributarias. ¿Y cuál es la principal propuesta entonces para conversar con el ministro de Hacienda que hace la oposición? Lo primero que le hemos pedido ha sido dialogar, cosa que ha hecho recién hoy en la mañana con los diputados de la oposición. Esperamos que tener una mínima posibilidad de dialogar en el Senado, pero lo que nosotros hemos planteado, como lo plantea el Centro de Estudios Públicos, como lo plantea CIEPLAN, como lo plantean en la propia OCDE y los estudios especializados que ha hecho por Chile, a nuestro país no le hacen falta ni 500 ni 700 millones de dólares anuales de presupuesto. A nuestro país le hacen falta a lo menos 3.000 anuales. ¿Y entonces qué propone? ¿Un vete un 20% de las empresas, un 23%? Nosotros hemos dicho que no se justifica la rebajada de aranceles. Hay un sector importante del empresariado del país que se ha golpeado por eso, porque van a llegar muchos más productos baratos que van a generar desempleo y dificultades económicas, que no se justifica bajar el impuesto de los más ricos, el impuesto de segunda categoría en el global complementario en el tramo de 40 a 36, que eso es una burla en realidad, porque ¿qué sentido tiene en un país con la desigualdad que tenemos favorecer los ingresos de los más ricos bajándole los impuestos? Entonces, el señor ministro dice que si bajamos nosotros los impuestos con la mayoría que tenemos en el Senado, entonces va a recurrir al veto. O sea, al final, lamentablemente, llegamos a la conclusión que en el gobierno se entiende que el Congreso Nacional no es una instancia de diálogo, no, sino que es un simple buzón. En ese caso, si para el gobierno el Congreso Nacional es un simple buzón, nosotros efectivamente preferimos esperar. Esperaremos, daremos la batalla el próximo año, con ideas, por supuesto, con proposiciones, con una candidatura que nos representa adecuadamente y esperamos ganar la elección presidencial y ahí entonces propondremos una reforma tributaria de acuerdo con lo que nosotros estimamos se necesita. Senador, hacemos la segunda y última pausa aquí en la entrevista de CNN. Estamos revisando también su libro de Allende Bachelet y vamos a seguir conversando sobre un eventual regreso de Michelle Bachelet, como usted ya hablaba de hablar el próximo año, de poner las cartas sobre la mesa con una candidatura. Veamos las posibilidades de que Michelle Bachelet asuma esa candidatura. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esta es la entrevista de CNN Chile y en esta oportunidad estamos conversando con el presidente del Senado, Camilo Escalona, senador por el Partido Socialista. Senador, este lunes se cerraron las inscripciones de las candidaturas para las próximas elecciones municipales. Finalmente ocurrió lo mismo del año pasado, se van dos listas separadas, con la idea de poder, ojalá dice no se vuelva a repetir lo del año pasado, que lo de la vez anterior, que se perdió. ¿Usted cómo cree que no se va a repetir lo de la vez anterior si van en el mismo escenario, listas separadas? Mire, yo siempre he discrepado de este mecanismo de ingeniería electoral que supone que yendo divididos se gana.
a pesar de la elocuencia de mis interlocutores, nunca he podido asumir ese punto de vista tan especial. Entonces, yo comparto la misma preocupación de que en el ámbito de los concejales se compite y que eso debilita fuertemente nuestras candidaturas a alcaldes, porque es una competencia que nos suma en torno a los alcaldes. Ahora, el gobierno de la derecha ha logrado reconstituir una memoria histórica que se había perdido, en el sentido de que los empleados públicos han sufrido las exoneraciones que han sufrido, en el sentido que el aparato público se utiliza de manera grosera en épocas de campaña, como esta consulta, entre comillas, que hace el ministro Colborne por todo el país, con más de 1000 proyectos de obras públicas que no se pueden hacer de un año para otro, que no se sabe cómo se van a financiar, en un brote de populismo francamente vergonzoso. Senador, o sea, cuando eso ocurre, yo creo que esos van a ser factores que van a ayudar a nuestras candidaturas a alcalde, pero no ir en 2 listas por separado. Senador, hoy día cuando se inscribían las candidaturas, muchos llegaban con fotos con Michelle Bachelet. Y esa es la pregunta. Finalmente, ¿está el minuto para que ella oficialice y anuncie su candidatura? ¿Está la concertación en una condición en la que ella diga sí, voy? Mire, yo pienso que en esto comparto un artículo en la prensa escrita de Eugenio Tironi. Yo creo que ella es la candidata de la mayoría de los chilenos y chilenas. ¿Usted cree que ella no es la candidata de un bloque determinado? ¿Está suficientemente ordenado? ¿Está a lo mejor 2 concertaciones que se ven? No. Como para que ella decida llegar. Yo creo que si fuera por el estado de nuestras relaciones políticas, sostener una candidatura única sería una tarea muy difícil, si no imposible. La fortaleza de la opción de la exmandataria, desde mi punto de vista, radica en la fuerza incontestable que tiene en los chilenos y las chilenas. O sea, ella es una expresión de una voluntad que existe en nuestra sociedad de tener un gobierno distinto al actual, un gobierno que se retome la protección social, que sea un gobierno amable con las personas, que sea un gobierno que no se haga autobombo a cada rato. ¿Pero ella va a llegar a las primarias, senador? Por supuesto, yo no veo ninguna dificultad en que ella llegue a las primarias. ¿Pero ha expresado abiertamente eso a alguno de sus más cercanos, a usted, por ejemplo? Yo no conozco que ella haya opinado en ese sentido, pero es una persona que se guía por principios y valores democráticos, y en consecuencia, para asumir la candidatura única tiene que ir a un mecanismo democrático de designación. ¿Usted cree que ella va a llegar? Yo tengo toda la confianza que así va a ocurrir. ¿Debería pedir condiciones que ordenaran la concertación? Mire, yo creo que las condiciones son unidad en torno a un programa que sea realizable, un programa que no sea demagógico en consecuencia. ¿Parlamentarios leales? Yo, si me deja terminar la idea respecto al tema del programa, porque se echa a discutir una cosa que a mí me parece absurda, si el programa va a ser más a la derecha o más a la izquierda. Yo creo que nosotros tenemos que comprometernos con el pueblo de Chile, con los ciudadanos y ciudadanas, en un programa que estemos en condiciones de cumplir. Es decir, nosotros no podemos jugar con los sentimientos y las expectativas de las personas. Esto de decir ya, parece que porque el movimiento de los jóvenes estudiantes empujó al país más a la izquierda, entonces hagamos promesas para la izquierda porque parece que el estado de ánimo de la opinión pública es por allá. Yo pienso que es una manera profundamente incorrecta y que la opinión pública nos castigaría severamente si es que nos dejamos llevar por ese tipo de promesas. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer un programa de cambios profundos que le den al país una situación de enfrentar la desigualdad que no son capaces de enfrentar hasta ahora, lamentablemente, pero esos cambios tienen que ser sobre la base de acciones realizables, no de promesas que se las lleve el viento. Senador, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero en 2 segundos quiero hacerle la última pregunta. El próximo año, 2013, año de campaña política, se cumplen 40 años del golpe militar. ¿Cómo va a influir, cree usted, ese factor, Mire, yo espero, porque a veces veo que son tan vertiginosos y son tantas las cosas que hay todos los días, los reality, la olimpiada, la eliminatoria del Mundial del Fútbol, en fin, que
no tenemos memoria histórica, por eso yo trato de colaborar a que tengamos una memoria histórica. Y como el próximo año van a ser 40 años de golpe de Estado, espero que en esos días seamos capaces de revalorizar la democracia que tenemos frente al horror que fue tener la negación de la libertad durante 17 años. Muchísimas gracias, senador. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en la entrevista de CNN. Los invito a que sigan informándose a través de nuestras pantallas. Muchas gracias.